No sabes nada, niño, eres demasiado joven. Meses después, solo él pudo reparar el autobús que nadie más entendía. ¿Puede un niño de apenas 12 años lograr lo que todos los expertos declararon imposible? Hoy descubrirás cómo, entre humo, grasa y burlas, se levantó una historia que transformó la incredulidad en fe y el fracaso en victoria. Acompáñame en este viaje, porque lo que estás por ver no es solo la reparación de un autobús, es la prueba de que los milagros nacen en las manos más inesperadas. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque aquí vivirás historias que encenderán tu espíritu. En aquel taller impregnado de grasa y humo se escuchaba más burla que esperanza. Los adultos, con manos curtidas por años de oficio, soltaban risas sarcásticas cada vez que el niño se acercaba. «No sabes nada, eres demasiado joven», le decían como quien cierra una puerta en la cara. Y sin embargo, esas palabras no apagaban su curiosidad. Al contrario, eran brasas que encendían un fuego interior. A los 12 años, ese pequeño ya intuía que la verdadera grandeza no depende de la edad, sino de la valentía para no dejarse apagar por la incredulidad de los demás. El autobús escolar, viejo como un anciano cansado, se había convertido en un reto imposible. Ningún mecánico del barrio quería arriesgar su reputación frente a semejante monstruo de metal. Lo miraban como a una bestia condenada, lista para ser olvidada en un rincón oxidado. Pero allí estaba el niño, observando en silencio, como quien escucha una voz que otros no perciben. Porque a veces, lo que para muchos es basura, para uno solo puede convertirse en oportunidad de transformación. En la vida pasa lo mismo. ¿Cuántas veces los jóvenes son descartados por demasiado chicos, sin experiencia o inexpertos? Y sin embargo, ¿cuántos de ellos han sorprendido al mundo con soluciones inesperadas? Como aquel pastorcillo que enfrentó a un gigante con apenas una piedra y una honda. O como la niña que se atrevió a decir la verdad cuando todos callaban por miedo. No importa el tamaño de las manos, sino la convicción del corazón. Lo que duele de verdad no son los motores que no arrancan, sino las palabras que buscan apagar la fe de los pequeños. Porque cada burla pesa más que un tornillo oxidado, y cada «no puedes» se clava como un clavo torcido. Pero es en medio de esas humillaciones que nacen los valientes. Cada lágrima, cada rechazo, puede convertirse en la chispa que enciende una fuerza invisible. Ese niño, rodeado de adultos incrédulos, estaba aprendiendo que la voz más fuerte no siempre es la del que grita, sino la del que persiste en silencio. Y esa lección es para todos. No hay que esperar a ser grandes para empezar a hacer lo correcto. Los niños que hoy ayudan a un amigo en la escuela, defienden al que es maltratado o se atreven a decir la verdad, están poniendo en marcha motores mucho más complejos que un autobús. Están aprendiendo a ser fieles a lo que creen, aunque el mundo los mande callar. Así como ese pequeño, cubierto de grasa, empezó a soñar con algo que nadie más se atrevía a tocar. El taller, con su olor a combustible y sus herramientas desordenadas, se convirtió en escenario de algo mayor que una simple reparación. Fue el lugar donde se enfrentaron la incredulidad de muchos y la fe de uno solo. El niño de 12 años no tenía títulos, ni experiencia, ni fama. Pero sí cargaba algo más poderoso, la certeza de que los límites que otros imponen no son cadenas, sino pruebas. Y cada burla que escuchaba no era el fin de su historia, sino apenas el prólogo de un milagro mecánico por escribirse. Los expertos del barrio llegaron uno tras otro, convencidos de que sus años de experiencia serían suficientes. Abrieron el capó, revisaron mangueras, cables y válvulas, pero nada parecía responder. Cada giro de llave era un silencio frustrante,
un eco que confirmaba el fracaso. Horas se transformaron en días, y los mecánicos se marchaban con la mirada baja, como soldados derrotados. El autobús permanecía inmóvil, como un gigante dormido que se negaba a despertar. Ese vehículo, con su pintura descascarada y asientos gastados, era más que un montón de fierros. Había llevado generaciones de niños a la escuela, era parte de la memoria de la comunidad. Por eso dolía verlo abandonado, como un anciano olvidado en un rincón. Los adultos, acostumbrados a resolverlo todo, se sentían humillados. Lo que antes era orgullo, se convirtió en vergüenza. Un reto que nadie lograba dominar. A veces la vida se parece a ese autobús. Problemas que se nos quedan grandes, que nadie entiende ni sabe cómo arreglar. Situaciones familiares, de escuela o de trabajo, que parecen hablar en un idioma desconocido. Uno prueba una solución, luego otra, y nada funciona. El cansancio llega, la frustración pesa, y el deseo de rendirse se hace cada vez más fuerte. Pero incluso en esos momentos, la fe nos recuerda que los imposibles son apenas oportunidades disfrazadas. El autobús inmóvil representaba el miedo colectivo. Si los expertos no pueden, nadie podrá. ¿Y cuántas veces repetimos lo mismo en la vida? Si los mayores no lo logran, ¿cómo yo, siendo tan pequeño, podría? Pero es ahí donde la historia da un giro. Porque Dios suele usar lo que parece débil para confundir a los fuertes, lo que el mundo desecha para mostrar un milagro inesperado. Los días que pasaban sin respuesta eran como lecciones silenciosas. Enseñaban que el conocimiento humano, aunque grande, tiene límites. Los expertos veían un enigma imposible. Sin embargo, lo que ellos llamaban fracaso estaba preparando el escenario para que brillara lo inesperado. Y a veces, lo que parece derrota es, en realidad, el telón que se cierra antes de que empiece un acto mayor. Al final, aquel autobús varado no solo puso a prueba a los mecánicos, sino también a toda la comunidad. Les mostró que el orgullo y la autosuficiencia no siempre alcanzan, que hasta el más preparado puede fallar y que a veces la respuesta viene de donde nadie la espera. La historia estaba lista para un cambio. Y ese cambio llegaría de las manos más pequeñas del taller, las mismas que todos habían menospreciado. Mientras los adultos se alejaban derrotados, el niño permanecía en silencio, como si escuchara una voz que los demás no podían captar. Sus ojos recorrían cada rincón del motor y en sus manos una pequeña libreta guardaba dibujos extraños y cálculos que nadie entendía. Allí no había fórmulas complicadas de escuela, sino trazos que nacían de la intuición y del corazón. Era como si aquel gigante dormido le hablara solo a él, en un lenguaje secreto que los expertos habían olvidado. Esa escena nos recuerda que muchas veces los tesoros más grandes se descubren en la quietud. Mientras todos se cansaban y renunciaban, él anotaba, observaba y aprendía. Así también pasa en la vida. Cuando guardamos silencio y prestamos atención, podemos escuchar lo que otros ignoran. Hay verdades que no se gritan, se susurran, y solo los que saben esperar logran entenderlas. El niño no tenía prisa, porque intuía que lo imposible requería paciencia. Anotaba cada detalle como un explorador que registra el mapa de un tesoro oculto. Y es que los grandes logros no siempre llegan con ruido, sino en la constancia de pequeños pasos. ¿No te ha pasado alguna vez que una idea valiosa surge cuando todos se rinden? Ese tipo de momentos nacen en corazones atentos, como el de aquel pequeño mecánico. Los demás lo veían como un chico jugando con papeles manchados de grasa, pero en realidad estaba construyendo un plan que nadie más imaginaba. Allí estaba la diferencia. Lo que para unos era un entretenimiento, para él era una misión, porque hay quienes miran con incredulidad y hay quienes miran con propósito. Y quien mira con propósito siempre encuentra lo que los demás no ven. Y aquí quiero invitarte a algo. Si esta historia te conmovió,
Cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. No es solo entretenimiento. Cada relato es un recordatorio de que la fe nos guía incluso en medio de motores oxidados y sueños que parecen rotos. El niño sabía que ese monstruo de metal escondía un secreto que solo él podía descifrar. No era arrogancia, era confianza silenciosa. Y esa confianza no venía de los aplausos de la gente, sino de la certeza de que hasta los más pequeños pueden ser instrumentos de milagros. Lo que para los demás era un fracaso definitivo, para él era el comienzo de un camino distinto. Y en ese cuaderno manchado de grasa ya se estaba escribiendo la primera línea de una victoria que cambiaría todo. Una tarde cualquiera, cuando ya nadie hablaba del autobús y todos lo daban por perdido, el niño decidió actuar. No esperó la aprobación de los adultos ni buscó compañía. Simplemente tomó sus herramientas y se arrodilló frente al gigante dormido. El suelo se convirtió en su campo de batalla y cada llave inglesa en un arma de fe. Allí, en medio de la soledad, se levantó un pequeño guerrero dispuesto a enfrentar lo que nadie había podido. El sonido del primer tornillo al caer no fue un ruido cualquiera. Fue como un reloj invisible que anunciaba que algo nuevo estaba a punto de comenzar. Los adultos podían pensar que era locura, pero en el corazón del niño, cada chasquido metálico era como una oración respondida, porque cuando uno da el primer paso con determinación, el cielo mismo parece inclinarse para escuchar. Esa decisión nos enseña que la valentía no siempre grita. A veces se expresa en un gesto sencillo: tomar la herramienta, dar el paso, empezar aunque el miedo todavía exista. ¿Cuántos jóvenes esperan a sentirse preparados y nunca comienzan, olvidando que es en el camino donde se forma la verdadera fuerza? El niño no esperaba garantías. Confiaba en que Dios lo guiaría en cada movimiento. Colocar las herramientas en orden fue su manera de declarar: estoy listo para la batalla. Y eso es lo que cada uno de nosotros puede hacer en su vida diaria. Tal vez tu herramienta sea un cuaderno de estudio, una palabra de perdón, o la decisión de ayudar a alguien aunque no te lo pidan. Lo importante es que te prepares con fe y digas: estoy listo para lo que venga. El taller silencioso y polvoriento parecía un templo improvisado. Allí no había multitudes ni luces brillantes, solo un niño con las rodillas manchadas de grasa y un corazón dispuesto. Y en esa humildad radica el verdadero poder. Cuando uno actúa sin buscar gloria personal, los milagros se hacen visibles, porque lo pequeño y despreciado suele ser el canal por donde Dios muestra lo inmenso. Ese momento marcó el inicio de algo más que una reparación. Fue el comienzo de una historia que enseñaría a todos que la fe no necesita permisos, ni títulos, ni aplausos. Solo necesita a alguien que se atreva a creer y a comenzar, aunque sea con las manos temblorosas. Así, el sonido de un simple tornillo cayendo se convirtió en el eco de un milagro que ya estaba en marcha. Los vecinos comenzaron a asomarse con curiosidad cuando escucharon el golpeteo de las herramientas. Algunos se cruzaban de brazos, otros murmuraban entre dientes, pero todos tenían la misma expresión: incredulidad. Veían a un niño hundido hasta los codos en grasa, desafiando lo que los adultos más experimentados habían dado por imposible. Y aunque parecía una locura, nadie podía apartar los ojos de aquella escena. Las miradas se llenaron de juicios anticipados. Si falla, quedará en ridículo. La gente sabe señalar con rapidez, pero pocas veces se atreve a arriesgarse. El pequeño, sin embargo, no se dejaba intimidar. Cada movimiento era un acto de resistencia contra el desprecio de los demás. Y es que la verdadera valentía no está en no tener miedo, sino en seguir adelante, aunque los murmullos sean más fuertes que los aplausos. Entre los comentarios del público,
Algunos se preguntaban si acaso sería capaz de lograr lo que nadie más consiguió. Había quienes se reían, convencidos de que sería un fracaso, y quienes callaban, temiendo que la fe del niño terminara enseñándoles una lección que no querían aprender. Porque cuando alguien hace lo que parece imposible, deja en evidencia la cobardía de quienes nunca se atrevieron. Y aquí quiero hablarte a ti. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque no se trata solo de un autobús reparado, sino de una vida transformada por la fe y el coraje de un niño. Los vecinos, en silencio, empezaron a reconocer algo distinto en el ambiente. No era solo un motor abierto, era un desafío espiritual que se estaba librando delante de sus ojos. Cada chispa, cada golpe de herramienta era un recordatorio de que el valor no se mide por la edad ni por la fuerza, sino por la capacidad de creer cuando todos dudan. El niño estaba demostrando que lo imposible no es una sentencia, sino un reto. Ese círculo de espectadores no se daba cuenta de que estaban siendo testigos de algo más grande que una reparación mecánica. Estaban presenciando el nacimiento de una enseñanza eterna, que incluso los pequeños, los despreciados y los ignorados pueden ser instrumentos de milagros. Y cuando todo el barrio lo comprendiera, ya nada volvería a ser igual. El silencio del taller se rompió con el chisporroteo de los cables y el escape de humo del motor. Cada giro de llave era como una oración, cada golpe metálico como un latido acelerado. El niño, cubierto de grasa, no pestañeaba. Sus ojos brillaban con la determinación de quien sabe que no hay marcha atrás. La tensión era tan densa que cualquiera podía sentirla en el aire. El sudor le corría por la frente y se mezclaba con el hollín de sus mejillas. Nadie se atrevía a interrumpirlo, porque incluso los incrédulos percibían que algo sagrado estaba ocurriendo. No era solo mecánica, era fe puesta en práctica. El niño no estaba luchando contra tornillos y bujías, estaba enfrentando el desprecio, la duda y la burla de todos los que no creyeron en él. Cada chispazo del motor arrancaba un suspiro del público. Algunos retrocedían con miedo, otros se acercaban con fascinación. El sonido del metal vibrando hacía temblar el suelo, como si aquel autobús fuese un monstruo que estaba despertando de un largo sueño. Lo imposible comenzaba a tambalearse, y en ese temblor se escondía la promesa de un milagro. La determinación del niño era un faro en medio de la oscuridad del escepticismo. No se rendía, no cedía, aunque sus manos temblaran de cansancio. Así ocurre en la vida. Los momentos más decisivos se dan cuando el cansancio nos golpea y la salida parece lejana. Pero quien resiste un poco más, quien confía cuando todo parece perdido, es quien ve abrirse puertas que parecían cerradas para siempre. El motor empezó a rugir suavemente, primero como un susurro débil, luego con más fuerza. El sonido heló la sangre de todos los presentes, porque aquello que parecía muerto mostraba señales de vida. El miedo se mezclaba con la esperanza, y en los ojos de los vecinos aparecía una chispa nueva, la certeza de que estaban ante algo extraordinario. Ese instante no era solo un logro mecánico, era una lección para cada corazón allí reunido. Mostraba que los milagros no siempre vienen envueltos en luz celestial. A veces se manifiestan en un taller lleno de humo, a través de las manos pequeñas de un niño decidido. Y cada chispa que saltaba era un recordatorio de que, con fe y perseverancia, hasta lo más roto puede volver a levantarse. Y entonces sucedió lo impensado. De pronto, el motor rugió con una fuerza brutal, como un corazón gigante que volvía a latir después de años de silencio.
El autobús, que había sido declarado muerto por los expertos, se levantó como un gigante que despierta de su sueño más profundo. Nadie podía creerlo. Lo que parecía condenado al óxido había vuelto a la vida en manos de un niño. El estruendo llenó las calles y se hizo un silencio absoluto. Los vecinos, que antes murmuraban burlas, ahora contenían la respiración. Allí estaba el niño, cubierto de hollín, con los ojos brillantes de orgullo y la frente perlada de sudor. No necesitó decir nada. El rugido del motor hablaba por él, y en ese instante el silencio de los incrédulos fue más elocuente que 1000 palabras. El milagro mecánico no estaba en el motor, sino en lo que despertó en los corazones. De repente, los adultos entendieron que habían subestimado lo pequeño, que habían despreciado lo humilde. El niño no solo reparó un autobús, reparó la fe de una comunidad entera. Les mostró que la grandeza puede nacer en los lugares más inesperados, incluso en unas manos pequeñas manchadas de grasa. Ese momento es un espejo para nuestras vidas. ¿Cuántas veces damos algo por perdido? ¿Cuántas veces pensamos que no habrá salida, que ya nada se puede hacer? Y sin embargo, Dios coloca en nuestro camino a personas, incluso a los más pequeños, para recordarnos que nada está realmente acabado. El autobús volvió a rugir para enseñar que la esperanza siempre tiene la última palabra. Los ojos del niño se alzaron, y en su mirada había más que triunfo, había humildad y gratitud. No buscaba aplausos, porque sabía que la gloria no era suya. Lo que había sucedido allí era más grande que él mismo, un milagro que nadie podría negar. La comunidad, antes incrédula, ahora estaba de pie, reconociendo que habían sido testigos de algo imposible de explicar con simples palabras humanas. Y así terminó esa tarde, con un gigante de metal rugiendo y con un niño levantando la vista hacia el cielo. El silencio que reinaba entre los vecinos no era de duda, sino de respeto, porque comprendieron que lo que acababan de ver no era solo un autobús reparado, sino una lección eterna. Una verdad que resonaría en cada corazón. Con fe, valentía y perseverancia, hasta lo imposible puede despertar y volver a la vida. Lo que comenzó como burla terminó en silencio reverente. Un niño, cubierto de hollín, logró despertar al gigante dormido que nadie más entendía. Más que un motor encendido, fue la chispa de la fe renaciendo en toda una comunidad. Y ahora esa lección queda también para ti. Lo imposible puede cambiar de nombre cuando lo enfrentas con valor y confianza. Cuéntame en los comentarios qué parte te estremeció el corazón. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios. Porque lo que viene te mostrará que aún hay milagros por descubrir.